Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero hablar sobre el despido por desahucio escrito del empleador. Es una causal que algunos confunden con la causal de necesidades de la empresa, pero lo cierto es que es algo totalmente distinto. Y en este video, que va dirigido al trabajador despedido por esta causal de desahucio escrito del empleador, la idea es explicarle qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus opciones, cuáles son sus posibilidades, en qué consiste esta causal. Eso es lo que les vamos a explicar. Bien, el despido por desahucio escrito del empleador es un despido que puede ser aplicado a tres tipos de trabajadores. A gerentes, subgerentes, agentes o apoderados que tengan facultades generales de administración en la empresa o en la compañía. Segundo, a los asesores del hogar, como segundo tipo de trabajadores a los cuales se les puede aplicar este despido. Y tercero, a los empleados de exclusiva confianza del empleador. Entonces, ya tenemos los tres tipos de trabajadores a los cuales puede aplicarse este despido, ¿verdad? A los agentes, apoderados, gerentes, subgerentes que tengan facultades generales de administración en la compañía, a los asesores del hogar y a los empleados de exclusiva confianza cuyo carácter emane de la naturaleza del cargo. El despido por desahucio escrito del empleador es básicamente la consagración en Chile del despido libre. ¿Y en qué consiste este despido por desahucio escrito del empleador? Que no es lo mismo que la causal de necesidades de la empresa. Ambas causales están en el artículo 161 del Código del Trabajo, pero son causales completamente distintas. Les explico. En Chile en general, para despedir a cualquier trabajador, es necesario que el empleador esgrima una causa legal y además que indique en la carta de despido respectiva los hechos que fundamentan la causa que éste invoque. Entonces, si el empleador, por ejemplo, despide por necesidades de la empresa, que yo ya les dije que es una causal distinta a esta de desahucio escrito del empleador, el empleador no solamente tiene que indicar la causal de necesidades de la empresa, sino que tiene que indicar los hechos que fundamentan esta causal. Por ejemplo, te despido por necesidades de la empresa porque la empresa en los últimos años ha tenido pérdidas en los ejercicios financieros y actualmente está en un procedimiento de reorganización judicial que hace que necesitemos hacer una racionalización en la compañía para disminuir gastos, etcétera, etcétera. Tiene que explicarla muy bien. Eso se exige en la mayoría de los despidos. Pues bien, en el despido por desahucio escrito del empleador, que está en el artículo 161, pero en el inciso segundo, a diferencia del de necesidades de la empresa que está en el inciso primero del mismo artículo 161, en este despido el legislador no le exige al empleador indicar por qué está aplicando la causal. Le basta al legislador que estemos ante uno de los tres tipos de trabajadores que yo ya les expliqué. Entonces, si es que estamos ante un asesor del hogar, si es que estamos ante un empleado de exclusiva confianza cuya carácter emane de la naturaleza del cargo, o si estamos ante un gerente, subgerente, agente o apoderado con facultades generales de administración, basta poner en la carta de despido que el despido ocurre por la causal del artículo 161, inciso segundo, desahucio escrito del empleador. Y no tiene que explicar de por qué lo está sacando del cargo, por qué lo está despidiendo. No tiene que decir, por tanto, necesariamente, porque la ley no le exige que existe una necesidad financiera, que hay que hacer una reorganización judicial, que la empresa está en algún tipo de crisis económica. No hay que decir nada de eso en este tipo de despido. Es en buenas cuentas un despido sin expresión de motivos, porque no son necesarios. Este tipo de despido se aplica, por tanto, a estas tres tipos de categorías de trabajadores que yo les expliqué. Ahora, lo que sí tenemos que fijarnos como trabajadores afectados por este tipo de despido es si es que nosotros somos o no uno de estos tres tipos de trabajadores que yo les expliqué. Porque no es que a cualquiera se pueda despedir por esta causal. Y es ahí donde suelen fallar los empleadores, que aplican esta causal, pero sin que el trabajador esté en una de estas tres categorías de los tres tipos de trabajadores que se puede aplicar. Y ahí es donde ustedes tienen que tener el ojo agudo de, antes de firmar su finiquito, conversar con nosotros o con el abogado que estime pertinente que se dedique a materias laborales, si es que ustedes, según la naturaleza de su cargo,
les puede el empleador aplicar esta causal, o bien si es que ustedes tienen alguna chance de firmar el finiquito con una reserva de derecho, preguntándole al abogado qué escribir, para recibir su dinero y posteriormente demandar por la improcedencia de su despido. Dicho esto, les quiero explicar estas categorías de los trabajadores. Me voy a saltar la de la asesora del hogar porque es obvio, ¿verdad? Si es asesora del hogar, es asesora del hogar y le aplicaron esta causal y ya, ok. Pero las otras dos categorías son categorías más ambiguas, en donde tenemos que ver si es que a nosotros nos aplican esta causal, si nosotros estamos ante una de esas dos categorías. Por ejemplo, la primera que yo les expliqué de los tipos de trabajadores a los cuales se les puede aplicar esta causal, hablamos de gerentes, subgerentes, agentes o apoderados que tengan facultades generales de administración. Entonces, como ven, estamos hablando aquí ante cargos altos en la compañía, muy altos, gerente, subgerente, personas con facultades generales de administración. Y aquí se suele equivocar el empleador en algo. ¿En qué? Que suele despedir a un trabajador por esta causal, pero el trabajador en verdad no tiene facultades generales de administración. Y aquí es donde usted como trabajador tiene que tener su ojo agudo, ¿ya? La ley habla de facultades generales de administración. Entonces, si usted es un trabajador que tiene facultades específicas en un área delimitada del negocio, por ejemplo, usted es el gerente de finanzas, pero no tiene facultades generales de administración porque sus labores se centran en el área de finanzas y por tanto sus facultades no son generales de administración, sino específicas en el área de finanzas. Bueno, no es aplicable esta causal, porque no hay facultades generales. Hay facultades que usted tiene que, si bien son facultades importantes en la compañía, son específicas en un área delimitada del negocio. Entonces, en el primer tipo de trabajadores que yo les había explicado, se tienen que fijar en eso. Más que si somos subgerente, gerente, agente o apoderado, en las facultades que yo tengo. ¿Tengo facultades generales de administración o tengo más bien facultades específicas en un área delimitada del negocio? La otra categoría de trabajadores que tenemos que hablar, que es muy importante, porque aquí se suelen centrar la mayoría de los casos. Si bien las cartas de despido suelen no decir a qué tipo de trabajador o en virtud de cuál me están aplicando la causal, sino que dice desahucio escrito del empleador, yo tengo que ir descartando como trabajador a ver si estoy en uno de esos tipos o no. Yo aquí les estoy haciendo la explicación bastante sencilla para que me la entiendan, pero lo ideal es que lógicamente este análisis no lo hagan ustedes. Nos contacten al abogado que ustedes quieran y el abogado haga este análisis, porque es bastante más complejo de lo que yo estoy intentando sintetizárselo aquí a ustedes. Veamos ahora sí el caso del otro tipo de trabajador al cual se les puede aplicar. Se debieran acordar ustedes que yo les dije que también se puede aplicar a los empleados de exclusiva confianza, cuyo carácter emane de la naturaleza del cargo, función. Entonces aquí es más ambiguo, ustedes pueden ver, porque la ley en ninguna parte dice cuando un empleado es o no es de exclusiva confianza. Y mucho ojo, porque no basta, por cierto, que su contrato diga que usted es de exclusiva confianza, porque aunque diría eso su contrato de trabajo, puede que usted no lo sea. Entonces no importa lo que diga el papel, importa lo que en realidad es. Eso es lo que verdaderamente le importa a la ley. Si no, imagínense, sería una cláusula tácita de todo contrato de trabajo, de todo trabajador, que diría en la cláusula primera, el trabajador se deja constancia que es de exclusiva confianza. No, ¿verdad? La ley es, o el legislador y la judicatura es más inteligente que eso, y existe algo en materia laboral que es el principio de supremacía de la realidad. No importa lo que diga el papel, importa en realidad si su cargo es o no de exclusiva confianza, según la naturaleza del mismo. Aquí la ley lo que ve no es si usted es de exclusiva confianza del empleador, sino su cargo, según su naturaleza, si es de exclusiva confianza o no de la compañía o empresa. Entonces, ¿cuándo estaremos ante un cargo de exclusiva confianza? Les voy a dar algunos tips. ¿En cuanto a qué? No es un cargo de exclusiva confianza aquel que el trabajador, para cualquier actuación, requiere la supervisión o la validación de una jefatura. ¿Por qué? Porque ahí ¿dónde está la confianza? ¿Entiendes? No es un cargo de exclusiva confianza en cuanto el trabajador para actuar, para moverse dentro de la compañía, para ejecutar determinada compra o determinado hecho,
necesita la validación de recursos humanos, del gerente, de qué sé yo, pero no puede hacerlo por sí mismo. Entonces, no es de exclusiva confianza. Porque la esencia de los empleos de exclusiva confianza, hay que analizarlo caso a caso, es mucho más complejo que esto, pero la esencia de los empleados de exclusiva confianza es que pueden comprometer a la compañía con sus actos. Que el cargo por la naturaleza puede comprometer los intereses de la compañía, por eso es de exclusiva confianza. Entonces, si es que puede comprometer los intereses de la compañía, bueno, podríamos decir que tal vez es de exclusiva confianza. Pero si es que para comprometer esos intereses necesita de una validación de tanto, del gerente, de recursos humanos, pareciera ser que no. Si es que ese empleado, además, no sé, pues para despedir, para contratar, para ejecutar sus labores o funciones, necesita, como yo les expliqué, de un tercero, de una validación, de un permiso, de una autorización, bueno, pareciera ser que ahí no hay exclusiva confianza, porque no puede actuar solo, no puede comprometer por sí mismo. ¿Ya? Se dice también que son empleados de exclusiva confianza aquellos que tienen acceso a ciertos secretos de contabilidad, aquellos que, por ejemplo, pueden llegar y contratar con terceros a nombre de la empresa libremente. Si requieren, lógicamente, autorizaciones o validaciones, no, ¿verdad? Pero si lo pueden hacer libremente, sí, porque pueden comprometer a la compañía. Entonces aquí es donde ustedes como trabajadores, si los despiden por esta causal, se tienen que fijar mucho. Si firman el finiquito, con o sin reserva de derechos, y qué reserva de derechos poner. Antes de firmar el finiquito, contáctenos y nosotros les vamos a explicar. Se suelen ganar estos tipos de despido porque son muy pocas las veces en donde esta causal es aplicable verdaderamente. Lo esencial es que usted, antes de firmar finiquito, haga las preguntas necesarias. No vaya a firmar el finiquito y llamar para preguntar después. No, haga las preguntas antes y nosotros le diremos, oiga, pareciera ser que usted puede demandar y escriba esta reserva de derechos en el finiquito. Le diremos qué escribir. Usted firma el finiquito, recibe su plata, sus indemnizaciones, las que le ofrecen a pago, y con posterioridad que a usted le pagaron, donde ya no va a tener nada que perder porque ya le van a haber pagado, después uno demanda, después demandamos, ¿entiende? Y le podemos obtener indemnizaciones adicionales. En este caso, las indemnizaciones adicionales que se suelen poder obtener, en ciertos casos hay otras ya que abultan más lo que uno puede demandar, pero en general es un 30% de aquello que te están pagando por indemnización por años de servicio y además que te devuelvan lo que te están descontando por aporte del empleador. En otros casos, además, a esto se le suma vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, otras indemnizaciones. Pero caso a caso hay que ir evaluando.